Volvemos con la mirada puesta en Navarra en fiestas. Nos bajamos, como se suele decir, a Tudela para ver dos encierros, el de esta mañana y el de ayer, el larguísimo encierro de ayer. Vean. Una pala. Voy a dejar, no se lo jode. ¿Cómo corren ahora? Un susto de humo, y no igual ya. Solo, cerrar la puerta y a los chicos están ahí los cabezos. Gracias. Pasa como cuando se queda un poco suelto ahí, está cerrado para que no se vaya abajo. ¿Qué pasa? Están rascando las puertas.
Bueno, pues ahí decíamos, ¿no? Estábamos viendo precisamente ese complicado encierro de Tudela. Ahora vamos a ver el encierro de esta mañana con varias ganaderías, los astados de Miura y Dolores Aguirre. Un encierro, una carrera rápida, sin incidentes de gran gravedad. Lo vemos. El sonido y la emoción, el sonido y la emoción de esta carrera tudelana. Mañana ya saben que vamos a estar allí y les vamos a ofrecer el programa precisamente desde la capital ribera. Dejamos las fiestas para hablarles ahora de Jesucristo y del cristianismo. Atención, porque nuestro invitado de hoy pone en duda muchas de las cuestiones que creíamos eran verdaderas. Les presentamos enseguida a Fernando Conde Torrens, pero antes el book trailer de su última obra. Hay un enigma que se intenta resolver desde hace 150 años. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. Todo es un mito. No existió Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo. No hubo pasión, ni muerte, ni resurrección. Ni se fundó iglesia alguna, no en el siglo I. Todo fue ideado en el siglo IV. Empezó en el año 303 por obra de un fanático. Una solución que pocos se atrevían a imaginar y algunos se negarán a aceptar. Conozca quién inventó el cristianismo y cómo se hizo. Conozca las pruebas. El libro que escandalizará a Occidente. Un libro de lectura obligada. Ahí tenemos parte del resumen de la obra, en la que hoy profundizamos con su autor. Fernando Conde, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Maya, muchas gracias. Profundizamos y quizá muchas personas se escandalizan, ¿no, Fernando? Bueno, no, en general no. Las entrevistas que he mantenido, todo el mundo lo ha aceptado e incluso confirmaba sospechas o recelos que ya se tenían por parte de muchas personas. Sí, Fernando, esto ha sido un trabajo desde luego de más de 20 años de investigación y con una conclusión: el cristianismo es una religión inventada. Sí. ¿Con qué argumentos indica usted esto? Bueno, pues porque llevo 24 años investigando los textos, ¿no? Que es el método que yo estaba convencido de que era la clave. Todo tenía que estar en los textos, ¿no? Y entonces han ido apareciendo cosas sorprendentes, cosas que no estaban dichas. Por ejemplo, pues como un enfrentamiento inicial entre partidarios de una tendencia y de otra. Y luego, pues estudiando la forma en que se escribía en la antigüedad, he podido descubrir un sistema que se tenía y también que es la estructura, que podemos hablar un poquito, y luego también unos acrósticos que uno de los que elaboró los textos, concretamente Eusebio de Cesarea, no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Estaba en contra y, por así decir, torpedeó la elaboración de los textos colocando unas firmas o marcas o acrósticos todos iguales en todos los evangelios.
lo cual Sí. demuestra que todos son obra de la misma persona. De un equipo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Sí. realmente el promotor, desde su punto de vista de investigador, de la redacción de los 4 evangelios? Bueno, el promotor, el jefe supremo, desde luego, era Constantino. El emperador Era el que tenía, Constantino. era el que tenía el poder. Lo tuvo a partir del año 306. Pero antes se dejó convencer por un ciudadano romano del África del Norte, Lactancio, y le dio crédito y se prestó a favorecer la creación de una doctrina nueva, de una religión nueva, que adorase a un Dios único, ¿no? Para evitar los muchos dioses que se adoraban en Roma en aquel tiempo. Entonces, el promotor fue Constantino. El hombre de la idea... ¿Cómo era precisamente? Sí. Descríbanos un poco Sí, bueno, la personalidad, el sí, carisma de este sí. emperador. Constantino, cuando se dejó convencer, tenía algo así como 30 años y era el protegido de Diocleciano y estaba convencido de que iba a suceder o a colaborar con su padre mandando la cuarta parte del imperio, la tetrarquía, siendo tetrarca. Pero algo hizo, previsiblemente, hacer caso a Lactancio, y Diocleciano lo apartó de la púrpura, del poder. Esto, sin duda, pues exacerbó su ambición y su rencor a Diocleciano, de forma que en cuanto pudo, un par de años más tarde, pues se hizo con el poder, porque murió su padre, y ya estaba llevando adelante el tema de la creación de la nueva religión, y progresivamente conquistó a los otros tetrarcas, les quitó su territorio, derrotándolos a Magencio en el puente Milvio, y a Licinio, su cuñado, después pues en Macedonia, y se hizo con el poder completo. Y entonces pudo instaurar el cristianismo en todo el imperio. Fernando, Jesucristo, dice usted que fue un personaje de ficción. Sí, absolutamente. Y hay pruebas de ello. Es decir, la historia se escribió en el año 308 a 312. Y se escribió ex novo, partiendo de la nada, tomando cantidad de enseñanzas y ejemplos y parábolas de los textos egipcios, tomando el afán de los misterios que había en aquella época entre la gente analfabeta del imperio, y se forjó la historia de un hijo de Dios, judío, que había nacido 300 años antes. Y había tenido unos discípulos, los judíos lo habían matado porque Lactancio tenía manía a los judíos, como también tenía manía a los griegos, tenía manía a todo el mundo. Y entonces, pues no cabe, o sea, el forjar una historia de la que nadie sabe nada 300 años después, eso no obedece a raíces históricas, eso es un invento. Fernando, ¿usted cree que ha habido, o sabe si ha habido modificaciones en el Nuevo Testamento? Bueno, sí, ha habido modificaciones porque se han intentado ocultar las pruebas que dejó Eusebio de Cesarea para demostrar que todo era una falsificación. Y se han modificado, por ejemplo, las numeraciones de los versículos, los capítulos se han cambiado, se han alterado, de forma que ha habido posteriormente modificaciones, pero pequeñas, porque no podían hacer grandes cosas. ¿Qué reacciones ha encontrado en la Iglesia? ¿Ha recibido alguna llamada quizá de la Iglesia? No. Incluso con 2 libros anteriores a este, que son de hace 12 y 14 años, pues lógicamente la jerarquía no dice nada, se calla y deja que pase el chaparrón, porque el chaparrón es adverso. Entonces no hay que darle pábulo ni eco. ¿Le ha entristecido a usted quizá ver claramente, como usted indica, bueno, la no existencia de esta religión, bueno, pues el carácter ficticio de Jesucristo? ¿Qué sensación le ha provocado? En el primer momento, cuando me enteré, pues me produjo tristeza. Porque, bueno, yo llevaba en aquel entonces pues algo así como 40 años, ¿no? Creyéndome la historia de Jesucristo y tomándolo como un modelo de persona pues, noble a imitar, aunque el hecho de hijo de Dios pues ya ofrecía más dificultades. Pero el comprobar que todo era ficción, pues me dejó, pues eso, triste y un poco afectado. Pero bueno, pues había que hacer frente a la realidad y la realidad esa que había pruebas escritas de que todo era una ficción y a fin de cuentas pues lo que importa es lo que el comportamiento del ser humano y lo que llevamos dentro y cómo nos portamos con los demás. Y creamos en Buda, en
seamos brahmanes o creamos en cualquier religión, Sí. o no creamos en ninguna. ¿Y los milagros? Bueno, los milagros del Nuevo Testamento, todos copiados de los textos egipcios. Eso ya lo han descubierto otros investigadores independientes antes que yo, pero son copias. Y por tanto no existieron, evidentemente. ¿Y los santos? San Fermín, San Saturnino, San Juan, San Pedro. Hoy me han preguntado esa misma pregunta. Claro, es que recién, bueno, efectivamente Sí, ahora mismo sí. estamos viviendo las fiestas de todas las localidades, Sí, sí, incluso sí, aquí en Pamplona, sí. San Fermín. Sí. Entonces, Bueno, pues, ¿existieron los santos o no Es muy existieron? sencillo. El año 325 es un muro. Todo lo que es cuando se implantó en Oriente el cristianismo, todo lo que es anterior, todos los personajes anteriores al 325 son ficticios. No hubo mártires anteriores al 325, ni hubo persecuciones, ni Nerón persiguió a nadie, ni quemó a nadie, ni Diocleciano persiguió a nadie. No hubo cristianismo antes del año 325. Después sí, después son personajes históricos, y bueno, pues San Francisco Javier, San Francisco de Sales y otros muchos santos, bueno, pues sí, pues han hecho cosas por sus congéneres y por sus contemporáneos, y la Iglesia los ha santificado, pues bendito sea Dios. Bueno, todos los textos no son falsos, ¿no? ¿Cómo distinguimos entre la falsedad y la veracidad en los textos sagrados? Bueno, todos los textos del Nuevo Testamento son falsos. Falso significa inventados. Es como si Cervantes escribiera el Quijote y dijera que Don Quijote existió y Dulcinea y Sancho Panza. No, no existieron. Bueno, pues son del mismo género, son literatura, son personajes literarios. No existieron. Y bueno, y es así, y hay pruebas documentales que están en los textos. Lo que no puede ser es que se cree una religión nueva que tape todo lo anterior y nadie diga nada y nadie proteste y todo el mundo lo acepte. Eso es impensable. Hubo uno que protestó, que fue Eusebio de Cesarea, y dejó escritos en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento pruebas de que aquello era una falsificación. ¿Qué grado de credibilidad, por tanto, le podemos dar a todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? Bueno, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, hay conocimiento que está muy oculto y muy desvirtuado por aportaciones posteriores, interpolaciones. Hay una moral elemental, que es la que predica Pablo en las epístolas, eso de que pues, nacemos sin nada y nos vamos sin nada. Bueno, pues eso es cierto, evidentemente, o sea que no todo es falso. Y luego hay muchas barbaridades. El 80%, lo siento mucho, pero son barbaridades producto de que Lactancio era una persona que jamás había dado valor ni se había preocupado por la ética, y cuando estudia los textos egipcios descubre unas cuantas cosillas de moral básica y le parece que ha descubierto el Mediterráneo. Y entonces pues va con eso corriendo a Diocleciano a decirle que se invente una nueva religión. Entonces, bueno, aquella persona que esa moral le supone una meta elevada, bueno, pues le vale, pero ahí hay mucha gente que ya pues no traga, no le es suficiente y por supuesto no traga con las barbaridades. Fernando Conde, ¿ha pensado estudiar otras religiones para ver el grado de veracidad de todas las historias que las van tejiendo, las han tejido? En absoluto, vamos, de ninguna manera. O sea, yo tengo derecho a analizar y enjuiciar la religión que de niño, cuando no tenía defensas para poderlas enjuiciar, me inculcaron, pero otras religiones lo tengo absolutamente vedado. No. Año 303, inventan el cristianismo, un libro que se está presentando ahora mismo en diferentes foros y medios de comunicación. Fernando Conde, muchísimas gracias. Gracias por acercarnos a este trabajo, desde luego sorprendente e innovador y fruto, eso sí, por supuesto, de décadas de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Amaya, y a Navarra Televisión. Muchísimas gracias. Fernando Conde Torrens, año 303, como les decimos, una obra literaria a tener en cuenta. Nosotros nos vamos ahora de viaje, pero además viaje con componentes solidarios. Les presentamos una agencia muy especial, El Viajero Ilustrado. La crisis se llevó por delante el puesto de trabajo de Idoia Arteta, de 44 años. Pero fue el momento en el que aprovechó para llevar a cabo un proyecto que venía barruntando en su cabeza desde hacía tiempo. Una agencia de viajes alternativa. Vía online ofrece a los viajeros algo más que el mero turismo de ocio. Pretende combinar el ocio con una parte más de reflexión, de participación ciudadana, para esas personas que buscan algo diferente, ¿no? Que quieren pasárselo bien, pero que a la vez pues, se plantean cuestiones, que no quieren ser indiferentes a las situaciones que vivimos en el día a día.
Por eso lo he llamado viajero ilustrado, ¿no? Porque son esas personas pues, que viajan por el mundo haciéndose preguntas y que les gusta interactuar con otros, pues aprender y enseñar. No sé, un viajero distinto, ¿no? Que no es solo turista, le gusta implicarse, ¿no? Con el entorno. En este choco de la casa familiar en Irots, Idoia abre al mundo vía web su filosofía vacacional. No se necesita ir a destinos exóticos para eso, lo que hace falta es igual hacerte las preguntas oportunas, estar en lugares, porque hay veces que lo que una persona demanda en sus vacaciones es un tiempo de descanso, de relajación, de poder tener conversaciones y conocer gente interesante. Entonces, pues para eso no te hace falta viajar a Vietnam, eso lo puedes hacer aquí. Además, Navarra tienes muchas posibilidades y es muy desconocida para mucha gente todavía en España. Y es que lo tienes todo, tienes naturaleza, tienes arte, tienes calidad de vida, gastronomía, y luego pues si aparte le das ese valor de que, oye, vamos a plantearnos cómo podemos hacer algo pues para mejorar nuestro entorno. Acaba de arrancar esta idea. Es su primer año, pero aspira poco a poco a abrir el abanico de posibilidades. Se ofrece el alojamiento, las cenas, hay una excursión que también sirve pues para que esas personas que pueden no conocerse, pues se cree ese ambiente de grupo, de que haya confianza. Y luego hay tiempo libre porque no queremos marcar los ritmos a las personas. Hay personas que les puede apetecer pasear, otros levantarse tarde por la mañana y leer un libro. No queremos esos viajes organizados donde te llevan a todas partes y te marcan todas las actividades, sino dar esa libertad. Y lo que sí que hay son 2 tardes donde, digamos, tenemos esas reuniones de charla tertulia, donde tratamos esa temática de actualidad, que en este caso es cómo podemos causar impactos positivos en la sociedad, ¿no? Que hoy día se nos ocurre. Vacaciones con valor añadido. Esto es lo que busca el que ella denomina el viajero ilustrado. Que viaja con los ojos abiertos, con ganas de aprender, de relacionarse, de hacerse preguntas, de disfrutar, porque estamos hablando de vacaciones y no es la imagen esa del ratón de biblioteca que va y suelta sus conocimientos y no es receptivo, no, es una persona abierta para intercambiar opiniones, conocimientos, asumir que no lo sabes todo. No sé, es viajar con otros ojos. Y para ello no hay que irse lejos. La variedad de Navarra permite llegar a todo tipo de público. Yo creo que la gente que no conoce Navarra se sorprende porque tienes de todo. Tienes bosques, altas montañas y luego tienes un paraje como las Bardenas y una zona media. O sea, tienes unos contrastes totales. En 1 hora de coche desde Pamplona te lo encuentras todo. Y sí, la naturaleza pues es un sitio donde te puedes relajar, quitarte de las prisas y pues dedicarlo a aquello que te apetece, ¿no? Y si lo que te apetece es, pues bueno, voy a ver cómo puedo aportar o qué reflexionar sobre tu vida, sobre las cosas que haces, pues es un sitio ajeno a las prisas y a los ruidos y eso ayuda. www.viajeroilustrado.es es la web para, como reza su lema, viajes alternativos para personas con inquietudes. Bueno, ahí tenemos diferentes posibilidades de viaje, otra forma de plantearnos las vacaciones con esa agencia Viajero Ilustrado. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Gonzalo Velasco y nuestra compañera Lady Bertegui, que estuvieron ahí en Iroz para conocer los entresijos de esta propuesta. Vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas y precisamente con el tiempo nos despedimos, agradeciéndoles la atención que nos han prestado e invitándoles al programa de mañana, que por cierto haremos para todos ustedes desde la capital ribera. Que disfruten, adiós. Mañana en Navarra esperamos cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el norte. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas seguirán estables y las máximas sufrirán un ligero descenso. Se moverán entre los 21 grados en Alsasua y los 29 en Tudela y San Adrián. El viento soplará flojo del norte y noroeste. Será más intenso por la tarde en la mitad sur. En el resto del país tendremos intervalos nubosos en el Cantábrico y poco nubosos o despejados en el resto de España. Las temperaturas irán en descenso en el interior del tercio norte, en el suroeste de la península y en Canarias, con pocos cambios en el resto. El viento soplará de componente norte en el tercio norte peninsular con algunos intervalos de fuerte en el litoral de Galicia.
y de componente este en los litorales del sureste peninsular. Para los próximos días esperamos intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica y en el resto poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas sufrirán un ligero ascenso a partir del jueves. Los vientos soplarán flojos del norte y noroeste.